Iglesia Centro de Restauración Cristiano Zoe, en la voz de su pastor y maestro Guillermo Panza, presenta la cuarta entrega del Sermón del Monte. En esta cuarta entrega vamos a tratar la tercera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Para estudiar esta bienaventuranza vamos a considerar estas tres áreas. Primero, lo que somos: felices, bendecidos, es decir, bienaventurados. Segundo, lo que tenemos que hacer: ser manso. Tercero, lo que recibimos: la tierra por heredad. Haremos un resumen de lo que hemos visto en las bienaventuranzas. Primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos tres aspectos. Primero, el pobre en espíritu reconoce su necesidad espiritual, es decir, está de acuerdo a su necesidad espiritual, se muestra conforme a esa necesidad espiritual. Segundo, el pobre en espíritu acepta que depende de Dios para seguir viviendo, es decir, acepta vivir a cuenta de Dios, estar en manos de Dios, obedecer, sujetarse, someterse a Dios. Tercero, el pobre en espíritu sabe manejar su corazón, es decir, sabe manipular, sabe usar, conducir, dirige lo que hay en su corazón. La segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos estos tres aspectos. Primero, el concepto de llorar: lamento, luto, angustia que no puede soportar. Es decir, que este lloro, que esta angustia sea derivado de mi condición como pecador. Es decir, mi estado, mi situación, mi posición ante el pecado. Segundo, es necesario entender que todos somos pecadores y por ser pecadores somos culpables delante de Dios. Es necesario entender, aceptar, reconocer: todos somos pecadores y culpables delante de Dios. Tercero, es necesario entender que esta posición de pecado debe producir en mí un lloro, y es cuando voy a recibir consolación. No es un lloro manipulador, no es un lloro para que el Señor oiga nuestras oraciones, no es un lloro aceptando mi condición de pecado, esa condición de pecado que me va a separar de Dios, porque el pecado, nos separa de Dios. Ahora, quiero que entendamos esto: una bienaventuranza me va a llevar a la otra. La pobreza espiritual, es decir, esa necesidad espiritual, me va a llevar a los pies del Señor. Es allí donde veré mi condición de pecado. La palabra dice que el Señor es luz y que la luz revela el pecado. Es decir, cuando estoy a los pies del Señor, va a quedar revelada, descubierta mi condición de pecado. El no poder acercarme a Dios por mi condición de pecado producirá en mí un lloro. ¿Por qué? Porque vengo de una bienaventuranza que me dice que los pobres en espíritu es el que acepta la necesidad de Dios,
Yo vengo de esa bienaventuranza, de aceptar mi necesidad, pero cuando voy a los pies de Dios me consigo con mi condición de pecado que no me deja acercarme a Dios. Eso va a producir en mí un lloro y es cuando vamos a recibir consolación de parte del Señor. Comencemos con la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza se hace más difícil porque se trata de mi relación con otras personas. Yo puedo decir a Dios como pobre en espíritu que lo necesito, que necesito estar con Él para que dirija mi vida y reconocer ante Él que soy pecador. Yo puedo conversar con Él porque es una relación personal con Él, pero que alguien me diga que yo soy pecador o que alguien reconozca y me diga mi condición de pecado, es difícil aceptarla. Es como actúo ante una posición de agresión, es decir, mi carácter. Recordamos que les mencionaba que el carácter es mi reacción emocional ante una situación y en un momento determinado. Es cómo reacciono. La mansedumbre es cómo reacciono yo ante una agresión. ¿Cómo llegamos a los pies del Señor? Orgullosos, arrogantes, soberbios, desobedientes, mentirosos. Así éramos antes de llegar al Señor, por nombrar alguna. Ahora, si como cristiano veo en mí alguna de estas condiciones, enseguida tengo que volver rápidamente a estudiar mi primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ahí comentábamos, que la pobreza espiritual era el arma más efectiva contra el yo, contra el orgullo, la arrogancia, contra toda obra de la carne en nosotros. Ahora, la mansedumbre no llega por nosotros, por naturaleza. No nacemos mansos. No hay por naturaleza nadie manso. El ser manso comienza con mi relación con Dios. Manso. Estudiemos primero lo que no es ser manso. La mansedumbre no se trata de ser débil. Estudiemos lo que dice la palabra en Números capítulo 12, versículo 3. Dice de la siguiente manera: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Sin hablar del proceso que Moisés tuvo que pasar, podemos observar en su historia el comportamiento que tuvo en todo el recorrido por el desierto dirigiendo al pueblo de Israel. Puedo recordar lo que pasó en Masá cuando el pueblo atercó contra Moisés y después se dirigió en oración a Jehová y que le dice que el pueblo está a punto de apedrearlo. Ahí podemos entender cómo Moisés manejaba cada situación con mucha mansedumbre. Segundo, nuestro Señor Jesús como persona tuvo muchas situaciones fuertes, pero Él no mostró debilidad en ninguna, sino mansedumbre. Podemos recordar cuando echó fuera a los mercaderes del templo. ¿eh? Ahí Él fue manso, pero no mostró debilidad. La mansedumbre es poder de Dios sobre nuestras vidas. Es agachar la cabeza y dejar poner el yugo del Señor sobre nosotros para
entender esta palabra, vamos a leer Mateo 11, versículo 28 al 30. Y dice la palabra del Señor, el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a detenernos un poco y a estudiar lo que es ese yugo. Pieza de madera que se une transversalmente al eje de una carreta o de un arado. Miren en sus pantallas, esa madera a los extremos trae como unos aros donde se fijan los animales, y en el centro trae como también un aro que es donde se fija el eje de la carreta o el arado. A la misma se atan las cabezas de dos animales, generalmente bueyes. Miren en su pantalla cómo se atan estos dos animales a esta madera. No permite que los animales hagan lo que quieran o vayan a donde quieran ir. Mire sus pantallas, un animal que quiere desboscarse, ir hacia otro lugar, este yugo lo mantiene unido. Esto también se acostumbraba a que el buey ya experimentado se le colocaba un buey nuevo, que no está acostumbrado al trabajo, y este lo ayudaba, lo entrenaba. Estar sujeto a la voluntad de quien los dirige es una de las funciones de este yugo y de lo que el Señor en verdad nos quiere enseñar a través de este pasaje. Ahora podemos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Mire estos cuatro palabras clave. Primero, venid, es decir, sumiso, obediencia. Luego, segundo, llevad, colocarse el yugo. Tercero, aprended, el Señor es el modelo. Y manso, tendrás dominio propio. La mansedumbre no va a llegar a nosotros de una forma natural. Ah, ya me convertí en manso. No, manso es entregarse, presentarse para tener poder bajo control. Un cristiano manso es fuerte, pero humilde. Un cristiano manso perdona, no hay venganza en él. Un cristiano manso puede mostrar molestia, pero nunca violencia. Bendecidos, amados. Cuídense mucho. Hasta la próxima entrega.